Buenos días, amigos de Resurgir. Pues ya estamos aquí como todos los martes de 12 a 1 en Conéctate en línea. Y bueno, les recuerdo mi nombre es Elizabeth Sosa y estoy aquí en este espacio para compartir pues cosas, temas de salud, y el día de hoy me acompaña un estimado doctor, el doctor Talayero. Así es que el día de hoy no se pierdan este programa porque vamos a estar hablando justamente de algo que a todos nos está afectando y es el sueño. Bueno, algunos detallitos ahí del sueño él nos va a contar, pero ¿a poco no todos tenemos muy mal el sueño ahorita? ¿Quién está, como dicen, se están despertando a las 11, 12 del día y se están durmiendo a las 4 de la mañana? Bueno, eso no es sano. Sin embargo, pues vamos a ver en qué repercusiones puede tener esto en nuestra vida pues cotidiana, en nuestra vida, en nuestra salud también, porque creo que eso nos va a comentar el doctor. Así es que, doctor, bienvenidos a usted a este espacio, su espacio. Muchas gracias. Y pues bueno, primero cuéntenos un poquito quién es usted, a qué se dedica, para que nuestra audiencia lo pueda conocer, conozca quién es usted y se empiecen a acercar, preguntas, comentarios que tengan, de una vez aprovechen y háganlos. Coméntenos. Muchas gracias. Yo soy el doctor José Antonio Talayero. Soy médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello y tengo una alta especialidad en trastornos respiratorios del sueño. Ándale. Entonces, nos dedicamos mucho a valorar a pacientes roncadores que tienen problemas asociados en la respiración como obstrucción de la vía aérea. Ándale. Y justo a eso se le conoce como apnea del sueño. Eso es lo que le estudiamos al ronquido, no tanto el hecho de que se ronque o no. Ahorita vamos a hablar de eso, pero roncar no es que sea bueno o malo. La parte fundamental es distinguir cuando existe algún problema respiratorio que puede implicar que tenga repercusiones en la salud a largo plazo. Ándale, sí, creo que eso es muy bueno. Te voy a hablar de tú, para que todos nos salen aquí de tú. Creo que eso es muy bueno conocer también cuándo es bueno y cuándo no, porque resulta, bueno, que generalmente cuando dicen, es que estás roncando, ya estás mal, o sea, algo te está fallando, ya menos es la muerte. Entonces, qué bueno que tú nos vas a explicar un poquito, nos vas a comentar cuáles son las diferencias de esos síntomas, de esa sintomatología, porque así también nuestra audiencia puede identificar si a ellos o al primo de un amigo le puede estar pasando y bueno, ya vas a ver con quién acudir. Claro que sí. Me comentabas inclusive que estabas tú en Médica Sur y en el GEA, ¿verdad? Así es. Estoy en el Hospital GEA González a cargo de la Clínica de Trastornos Respiratorios del Sueño en el área de otorrinolaringología y mi práctica privada la tengo en el Hospital Médica Sur. Muy bien, para que empiecen a identificar dónde podemos encontrar al doctor cuando sientan que está empezando a pasar. Y pues ahora sí, doctor, vamos a entrar de lleno al tema. Quiero que nos platique un poquito, a ver, entonces, ¿qué es una obstrucción o por qué se da esta parte de roncar? Que puede ser muy desagradable inclusive. Exactamente. Ya lo habíamos dicho, roncar no es ni bueno ni malo. ¿Y por qué se da el ronquido en general? Porque en algún punto de la vía aérea superior existe alguna zona de obstrucción. Esto puede implicar desde la nariz hasta la región de la laringe o faringe, que hace que sea más estrecha la zona y al paso de aire tengamos una vibración continua, que es el ronquido. Entonces, el ronquido en general es este sonido grave que se emite de acuerdo a una inspiración en donde tenemos una máxima resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia al flujo de aire que hace que no fluya bien por la vía aérea y por tanto vibre y ronquemos. Ándale. O sea, es una vibración, el ronquido es una vibración. Exacto. Y puede ser ocasionado por múltiples factores. Tener, por ejemplo, un tabique desviado puede ser un factor que aumenta la resistencia de aire y por tanto podamos roncar, pero no es el único factor. Decir que vamos a operar una nariz para corregir tabique y ya no roncar puede ser erróneo porque existen otros sitios de colapso en la vía aérea que hacen que también uno pueda emitir un ronquido. Justo te iba a preguntar, ay, perdón que te interrumpa, no, está bien. Es que en eso me saltó eso, porque yo he escuchado muchas personas que dicen, es que me van a operar para que yo deje de roncar. Entonces no necesariamente es que vaya a ser efectivo o que realmente cumple ese propósito. Exactamente. Hay mucho es tratar de estudiar toda la vía aérea superior para entender qué sitios son los que colapsan, que hacen que pueda hacer que tengamos un ronquido de cierta forma. Entonces, estudiar muchas zonas anatómicas en la vía aérea nos ayuda para entender. Por eso decir a la ligera que vamos a quitar las anginas o recortar una parte de la úvula o corregir el tabique desviado, vamos a dejar por eso roncar,
puede no ser cierto. Sí podríamos llegar a disminuir significativamente, pero no forzosamente quitarlo por completo. Porque es todo un proceso, entonces. Exactamente, y la vía aérea superior es anatómicamente grande o larga, entonces tenemos que estudiar de forma específica cuáles son las zonas que pueden provocar que tengamos un ronquido. Y además de estudiar el ronquido, complementar un interrogatorio directo o dirigido en busca de otro tipo de problemas durante el dormir es importante, porque ya lo habíamos dicho, el roncar no solamente se estudia al analizar toda la vía aérea superior, sino el hecho de que hagamos unas preguntas dirigidas para ver si existen pausas en la respiración cuando uno duerme. El descartar que no haya problemas de estas pausas en la respiración, que se conoce como apnea del sueño, es fundamental porque el tratamiento puede ser radicalmente diferente. Podría no requerirse de una cirugía para corregir un problema de este tipo. A ver, entonces, el hecho de que uno haga como pausas en la respiración, ¿sería? Ajá. Quedarme así de repente mientras duermo, ¿también es considerado apnea del sueño? Eso es justo la apnea del sueño. Y es la distinción entre solo roncar o bien tener un problema respiratorio como apnea del sueño. Entonces, cuando un paciente viene por ronquido, no solamente evaluamos qué zonas son las de mayor resistencia que hacen que uno pueda roncar, sino también dirigimos un cuestionario elaborado para ver si existe o nos da la sospecha que pueda haber un problema de pausas en la respiración. ¿Y nos puedes comentarnos algunas preguntas o algo con lo que podamos identificar que quizá no solamente es que esté roncando, como decías tú, no es ni bueno ni malo, o que realmente estoy teniendo un problema? Sí, claro. El ronquido es la antesala a una obstrucción de la vía aérea. Ajá. Entonces, el hecho de que ronquemos se puede asociar a problemas obstructivos. Uno subestima mucho el hecho de cómo duerme. Uno piensa que duerme bien, que no tiene ningún problema, y subestimamos que podamos tener un problema porque realmente no lo concientizamos. Sí, claro. Pero preguntas que nos pueden orientar que sí puede existir un problema respiratorio son, por ejemplo, el hecho de que tengamos un sueño no recuperador, cansancio, fatiga durante el día, o bien somnolencia excesiva durante el día, que indican que puede haber algo más además del ronquido. Por eso es muy importante desglosar o preguntar todo este tipo de aspectos. El 54% de la población mexicana ronca de forma normal, sin ser bueno o malo. Okay. De esos, el 3 o 4%, y está subestimada esta cifra porque puede ser mucho mayor, tienen un problema de apnea del sueño. Y por eso, cuando evaluamos un paciente de este tipo, tenemos que preguntar varias cosas que nos puedan orientar. Eso es muy interesante porque, bueno, yo noto que en esta ciudad, no sé, en otros lugares, pero en esta ciudad muchos tienen problemas respiratorios. Y, por ejemplo, como también no es muy dado hacer que seamos la constancia en el ejercicio, de repente ya estamos fatigados, hasta cómo respiramos. Yo no sé, no soy experta en eso, ¿verdad? Para eso tú estás, para platicarnos. Creo que eso también va provocando pues que vayamos teniendo esa fatiga, esa situación que a la hora hasta de dormir no podamos ni dormir ni conciliar bien el sueño, porque entonces es todo un proceso el sueño. O sea, el sueño no nada más es para descansar y que se acaben otras 12 horas del día, sino tiene su proceso. Es muy importante, el sueño es un proceso biológico fundamental que permite la restauración celular, el hecho de que consolidemos de forma adecuada la memoria. Entonces, no dormir bien o estar privados de sueño puede ser un factor esencial que tenga o que haga que tengamos un detrimento en la calidad de vida. Hay muchos factores que van a producir un detrimento en esta calidad y uno de tantos puede ser la forma en que respiramos. La apnea de sueño, por tanto, es un factor fundamental que hace que al no estar respirando bien podamos estar pausando continuamente la forma en que respiramos durante el sueño, fragmente el sueño y haga que tengamos un sueño no recuperador. Y orientando hacia la pregunta que me acabas de comentar, un poquito distinto a la vida cotidiana, cuando uno está haciendo ejercicio, no puede respirar bien, pueden haber otros problemas respiratorios ahí, como el hecho de que tengamos problemas de alergias, una obstrucción nasal crónica, por tabique desviado u otros factores que implican que uno no jale bien aire. Pero es distinto a la parte de apnea de sueño porque la apnea de sueño solamente va a ocurrir cuando dormimos. Okay. ¿Por qué se da la apnea de sueño? Es que,
justo te iba a preguntar qué lo Es- provocaba. Exactamente. Entonces, sí. Eso se da porque tenemos un colapso continuo de la región de la faringe. La faringe es esta región que está entre la nariz y la región de la tráquea y el esófago, que de por sí es muy colapsable porque no está rodeada ni por cartílago ni por hueso. De hecho, todos nosotros dejamos de respirar de forma normal 3-4 veces por cada hora de sueño y no hay ningún problema. El problema es cuando esto es Eso más me lo repetido. sabía. El problema es cuando tenemos unas pausas más repetidas que sí puedan constituir un daño biológico a largo plazo. Claro. Entonces, eso es lo que le estudiamos al ronquido, que no existan estas pausas repetidas que condicionan a que podamos tener un problema. Y por ejemplo, entonces las pausas, ¿de cuánto tiempo ya serían significativamente para que afecte? Es importante porque eso lo determinamos con un estudio de sueño. Un estudio de sueño es el único método objetivo que me va a permitir cuantificar qué tanto estoy dejando de respirar o no, y de acuerdo a qué tanto dejo de respirar, catalogar en severidad. De acuerdo a qué tantas pausas hago yo por cada hora de sueño, lo catalogamos como problema leve, moderado o severo. Y de acuerdo a eso es el tipo de tratamiento que tenemos que dar para corregirlo. ¿Cuál es la importancia de corregir un problema de apnea de sueño? Evitar un riesgo cardiovascular incrementado a largo plazo. Ok. Es decir, si yo dejo de respirar de forma repetida por un número de veces por cada hora de sueño, mi riesgo a tener problemas de presión alta, diabetes, entre otro tipo de problemas cardiovasculares y metabólicos es mucho más alto. Claro. Además, el objetivo de tratar un problema de este tipo es tratar mis síntomas durante el día que ya comentamos. Cansancio, fatiga, somnolencia excesiva, sueño no recuperador, cosas que pueden implicar que tenga una disminución en mi calidad de vida a largo plazo. Entonces, sí es muy importante identificar o empezar a ver, ¿no? Si cuando me despierto, cómo me despierto. No sé, hasta si me despierto de malas. Exactamente. ¿No? Muchas veces despertamos con dolor de cabeza, originado por problemas de apnea de sueño. No todo dolor de cabeza es apnea de sueño, pero hay una correlación también importante. Y nuevamente ese sueño no recuperador constante, que a pesar de dormir 8 o 9 horas, sigo cansado y no tengo un sueño adecuado, un sueño reparador. Y es que yo creo que en estos días, en este tiempo que hemos estado viviendo durante esta pandemia mundial, creo que algo que se ha dado mucho son los trastornos del sueño. Por supuesto. ¿No? Y yo veo que la gente dice, es que me levanté cansado, despierto cansado, no me rinde, me duermo cansado y me despierto más cansado. Entonces también es bueno aprender a identificar, bueno, qué tanto son nuestros hábitos, que es lo que comentábamos al inicio, o qué tanto podría estar siendo ya un trastorno, algo que esté afectando realmente nuestro organismo, ¿no? Y qué bueno que lo comentas, porque también en un interrogatorio convencional para estudiar problemas de sueño, hablando ahorita de ronquido y apnea de sueño, siempre tratamos de hacer un cuestionario para detectar datos de ansiedad o depresión que también van a condicionar alteraciones en cómo me siento yo durante el día. Pensar que todo es apnea de sueño porque estoy cansado, de mal humor o fatigado, puede no ir por ahí el camino, sino también tenemos que pensar o descartar que haya trastornos en el estado de ánimo. Es muy común ver que haya gente con ansiedad, que por eso tenga insomnio, o bien que haya gente que tenga depresión, que también por eso siente que tiene una disminución en su calidad de vida. Claro. Por lo cual descartar trastornos en el estado de ánimo es importante en este tipo de interrogatorio. Es común, con todo esto que estamos viviendo de la pandemia y toda la situación de la cuarentena, que tengamos mucho más ansiedad. La ansiedad en general genera más insomnio. Hablando un poquito de insomnio, saliendo un poco del tema de la parte respiratoria, el insomnio es el trastorno del sueño más común o más prevalente a nivel mundial. Para eso sí no necesito hacer un estudio de sueño. El insomnio es un diagnóstico clínico. Cuando un paciente no puede conciliar el sueño de forma adecuada más de 3 días a la semana, durante más de 3 meses continuos, hablamos de un insomnio crónico. Y generalmente es muy habitualmente ocasionado por trastornos de ansiedad. También tener aparte malos hábitos en el sueño puede fomentar a que tengamos más problemas de insomnio. Por eso también tratar de identificar gente que está ansiosa es muy importante, porque no solamente va por la parte del ronquido, la parte respiratoria, sino también tenemos que modificar conductas que permiten que tengamos unas buenas medidas de higiene de sueño
para evitar que tengamos también insomnio. Eso que mencionas creo que es muy clave también, porque lo que estoy comprendiendo que tú hoy nos estás transmitiendo y enseñando es que el sueño en sí pues forma parte de todo un conjunto, ¿no? Y tal vez son mis síntomas de ansiedad, tal vez es la depresión, hasta cómo me alimento, porque hay quien dice, ¿no? Comí demasiado, no puedo dormir, ¿no? Todas nuestras conductas del día cotidiano sí van a repercutir en la forma en que dormimos, ¿no? No es como que dormamos, ya me pongo en automático, dormí bien y pues ya me levanto al día siguiente, no. Sino el sueño, eso que no vemos, sí tiene una repercusión en nuestra vida cotidiana. Y bueno, hay que decir con la pareja, ¿verdad? Porque pues si estás roncando mucho, no creo que te quieran cerca también. Ese es otro otra parte tema, importante, ¿no? porque el ronquido puede constituir un problema estético y social porque no estamos dejando dormir a la pareja y es común que vengan a la consulta diciendo que ya no soporto a mi pareja. Doctor, haga lo que sea, pero ya no quiero que ronque. Y claro, y podrían caer en tratamientos que tal vez ni siquiera son completamente eficaces, o lo que tú mencionabas, que tal vez no van a quitar el problema de raíz. Exactamente. Realmente aquí el estudio del ronquido involucra estudiar no solo qué está generando que tengamos ronquido, sino poder irnos un poco más allá en un cuestionario elaborado para ver que no existan otras cosas asociadas al ronquido que, como ya comentamos, muchas veces subestimamos. Por eso tratamos de orientar un cuestionario con todo este tipo de síntomas que me pueden hacer la sospecha de que existe un problema también respiratorio durante el sueño, hablando en particular de apnea del sueño. El ronquido no está clasificado como un trastorno patológico. Dentro de la clasificación de los trastornos de sueño se considera como una variante normal. Entonces, ¿qué tanto es normal roncar o qué tanto no es normal roncar? Si se asocia otro tipo de síntomas como los comentados, puede ser indicativo de tener que estudiar. El ronquido, otra cosa que no comentamos, por la parte anatómica, se ve muy favorecido con el sobrepeso o la obesidad. El hecho de que tengamos obesidad implica que tengamos mayor depósito de grasa a nivel del cuello, a nivel cervical, y eso es otro factor que incrementa la resistencia en el flujo de aire y que sea más turbulento y que por eso pueda vibrar y podamos roncar. Por eso es muy clásico que decimos que si bajamos 10, 20 kilos dejamos de roncar. Por supuesto que tiene una relación directa, claro. Y eso también tiene una relación directa con el problema de apnea de sueño. Claro. Porque tenemos pausas o un colapso de la vía aérea de forma repetida, el sobrepeso o más específicamente el índice de masa corporal va a tener mucho que ver con el hecho de que podamos tener más pausas en la respiración cuando dormimos. Por eso las primeras medidas de tratamiento son las medidas dietéticas y de higiene de sueño, para que busquemos tratar de evitar que tengamos un colapso repetido. ¿Qué es la higiene de sueño? La higiene de sueño son las medidas que consideramos que tenemos que tener para poder tener un buen dormir. Hablamos mucho de higiene de sueño en pacientes que tienen horarios no regulares de sueño y por tanto problemas también de insomnio. Es muy común que la gente que tiene insomnio, no solo es ansiedad, pueda llegar también a tener malas medidas de higiene de sueño que fomentan a que tengamos más insomnio. Dentro de las medidas de higiene de sueño básicas que tratamos de recomendar es tratar de mantener horarios regulares de sueño. Siempre duerme a la misma hora y despiértate a la misma hora de forma rutinaria, porque nuestro cuerpo se habitúa mucho a las rutinas. Si yo tengo una buena rutina, tiendo a tener unas mejores medidas de higiene de sueño. Por eso lo esencial en un principio es siempre despertarme o acostarme a una misma hora. A ver, yo tengo una pregunta. Ay, yo siempre tengo muchas preguntas. Por ejemplo, nos venden mucho la idea de que si tenemos como la super almohada adecuada, entonces tu cuerpo va a descansar o hasta el colchón, ¿no? Pero sobre todo las almohadas ahora que las llamadas ortopédicas, ¿no? Que dicen que entonces eso va a favorecer que puedas dormir bien. Serían como un apoyo auxiliar, pero no es realmente que entonces como que... Son buenos apoyos, siempre tener almohadas ergonómicas pueden permitir una mejor posición. Ergonómicas. No es lo único, porque también si tenemos otro tipo de cosas que fomenten un mal dormir, con una buena almohada no lo va a hacer todo. Es todo un conjunto de cosas que se recomiendan. Claro. Empezando por los horarios de sueño regulares, el hecho de no consumir bebidas con cafeína o teína que pueden estimular nuestro sistema nervioso y que fomentan a que tengamos insomnio. El hecho de hacer ejercicio ayuda mucho a regular los ciclos de sueño, especialmente si lo hacemos por la mañana.
Hay mucha gente que si lo hace antes de dormir se activa más y no puede dormir. Entonces siempre recomendamos que al menos hagamos 4 horas antes del ejercicio, antes de la hora programada para dormir. Tener una cena ligera es muy importante y al menos tratar de dejar pasar 2-3 horas sin nada en el estómago antes de acostarnos para evitar que tengamos una sobrecarga. Dormir en una habitación templada, tirándola fría, ayuda mucho para conciliar mejor el sueño. No tener relojes despertadores o relojes luminiscentes que indiquen qué horas son importantes, porque muchas veces genera una retroalimentación negativa y estamos luchando con el reloj porque no podemos dormir. Y es la 1, no me puedo dormir, ya me quiero dormir, son las 2, no me puedo dormir. Claro. Y empezamos Te a crear genera más ansiedad. Más ansiedad, exactamente, que hace que también no podemos conciliar el sueño. Entonces vamos tratando de estructurar medidas de higiene que permitan o fomenten un mejor dormir de forma general. Claro. Entonces una consulta estamos tratando de identificar cuáles son los factores que tú estás haciendo mal que no permitan dormir de forma adecuada. Claro. Sí creo que estoy comprendiendo, o sea, la importancia de verdad de tener una buena higiene, porque eso nos va a ayudar a nuestro metabolismo, a nuestro organismo. Es más, le va a enseñar a nuestro cuerpo cómo seguir comportándose. Claro, no, a ver si escuché bien, ¿no? No, eso no va a quitar por completo, ¿no?, la sintomatología, porque sí hay que entonces detectar si es algo orgánico o algo dentro de todo este canal, este puente que existe, ¿no? Pero creo que sí, mucho está en nuestras manos cuidar hasta nuestro sueño. Tenemos que aprender a cuidarlo, y creo que tú también hablas mucho de prevención, antes de que se convierta en algo crónico. Sí, las medidas de higiene de sueño me pueden ayudar a tratar de conciliar un sueño de forma lo más normal posible. Una cosa es hablar de medidas de higiene de sueño, que son cosas modificables para poder tener o tratar de tener una mejor regulación, y a veces las cosas inevitables, o bueno, relativamente inevitables, son la parte del ronquido o la parte de apnea de sueño. ¿Por qué relativamente inevitable? Porque sí podemos mejorar o disminuir un riesgo de tener problemas de apnea de sueño si tenemos cuidado con el sobrepeso y la obesidad. Ya habíamos comentado que estar en sobrepeso, estar con obesidad puede ser un factor potencial a que tengamos este cierre de nuestra vía aérea que hace que tengamos una pausa en la respiración. Pero no es el único factor. Hay otros factores no modificables o anatómicos que van a hacer que yo tenga un colapso repetido y que tenga problemas de apnea del sueño. ¿Qué otros factores son? Por ejemplo, una lengua grande, unas anginas grandes, un paladar blando donde está la úvula más elongada o colgada, paredes de mi faringe más estrechas, cuellos anchos o cortos, que si te fijas son factores que no dependen de mí. No, yo ya nazco con este tipo de anatomía que me predispone a un colapso, y por más que baje 10, 20 o 50 kilos, podría seguir teniendo problemas de apnea de sueño. Claro. Y esos también son los otros factores que tratamos de entender o estudiar para tratar a un paciente. Claro, que era lo que tú decías, ¿no? Por eso a veces que cuando dicen te voy a operar el tabique, no necesariamente va a quitar toda la sintomatología, porque quizá lo que tú estás diciendo, ¿no? La lengua, otras zonas que también están afectando y pueden producir un problema de este tipo. Ese es el abordaje de un paciente que ronca o que viene a la consulta porque hay cansancio, fatiga, somnolencia, y tratamos de dirigir y armar qué probabilidad tiene el paciente para tener una patología de este tipo. Claro. Y de acuerdo a eso valorar también si vale la pena hacer un estudio que de forma objetiva me permita demostrar lo que estoy diciendo, si efectivamente hay pausas en la respiración o no. Yo puedo sospechar clínicamente si los hay. Tenemos también parámetros de predicción clínica que me pueden ayudar a establecer el riesgo, la probabilidad. Medimos el cuello en la consulta, por lo que comentábamos, cuellos anchos o cortos tienden a un mayor colapso repetido, y armamos otro tipo de factores clínicos y sumamos un puntaje que me permite establecer tienes una probabilidad alta, intermedia o baja de tener un problema de apnea de sueño. De acuerdo a eso, oriento qué es lo que tengo que hacer contigo. Claro. No a todos los pacientes que sean obesos o que no tengan síntomas se les hace un estudio de sueño. Se hace un estudio de sueño en pacientes que tienen síntomas diurnos que disminuyen la calidad de vida, que me orientan a que puedan tener un problema de apnea de sueño, o bien otro tipo de problemas metabólicos. Hay gente que tiene presión alta y que a pesar de toma de 2 o 3 medicamentos sigue con presión alta. Un factor muy importante es la apnea de sueño.
La apnea de sueño puede generar que sigas teniendo presión alta a pesar de tener un tratamiento con 2 o 3 medicamentos. Claro. Un paciente incluso que ronca y que tiene presión alta tiene hasta un 70% de probabilidad de tener un problema de apnea de sueño. Y que casi no hay hipertensión allá afuera, ¿verdad? Exacto. ¿Cuántos no somos roncadores hipertensos que pueden tener un problema de este tipo sin saberlo? ¿Y cómo se te va a bajar la presión? Pues si todo es que es un mecanismo completo. No, como dicen, son los engranes, ¿no? Gira uno y ahí va atrás el otro y el otro. Y son engranes muy complejos porque claro. A veces uno piensa, bueno, ¿cómo yo haciendo pausas voy a tener tendencia a tener problemas de presión alta, diabetes u otro tipo de problemas? Es muy complejo, pero de forma general, cuando uno tiene problemas de pausas continuas o intermitentes en la respiración cuando duerme, hay una serie de liberación de sustancias inflamatorias nocivas, conocidos como radicales libres, que pueden llegar a lesionar de forma específica distintos órganos en el cuerpo y a nivel o en el sistema cardiovascular en general. Cuando yo hago pausas de forma intermitente, se activan sustancias específicas que contraen los vasos sanguíneos y despertamos con presión alta. Lo normal es que tendríamos que despertar con una presión baja porque estamos relajados en general durante el sueño. Ocurre lo contrario. En la gente con apnea de sueño puede, por supuesto, ocurrir lo contrario. Sí. Otro mecanismo de daño biológico importante es la fragmentación de sueño. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo pausas o estoy dejando de respirar porque tengo un colapso repetido de la faringe? Pues mi cuerpo no va a dejar que me ahogue o que deje de respirar o que me desoxigene. Sabiamente nos alerta a través de la sensibilidad de ciertos quimiorreceptores en la sangre y nos despierta, nos alerta para poder cambiar de posición y volver a respirar y volvernos a quedar dormido. Pero si esto lo estamos haciendo de forma repetida y constante, estamos fraccionando el sueño y nunca llegas a tener un sueño reparador o recuperador. Por eso te sientes cansado, fatigado, porque tus ciclos de sueño no se completan como deberían y estamos en un sueño superficial o predominantemente de tipo superficial. Sí. Por eso despertamos cansados, fatigados, con sueño no recuperador y por eso nos sentimos mal en el día. Claro, bueno, no tiene tal vez que ver con la apnea, pero eso le pasa, por ejemplo, mucho a las mamás cuando recién tienen a su bebé y que se tienen que despertar cada cierto tiempo. Generalmente no es que no estén contentas, pero las ves así con las ojeras. Bueno, si ese es tu rostro, yo creo que sí nos tenemos que cuestionar. A ver, pues no estoy alimentando un bebé chiquito, ¿qué está pasando? Que entonces no estoy teniendo ese sueño reparador, esos ciclos de sueño. Y de hecho yo sé de personas que justamente por tener el reloj que me desperté 3 veces. ¿Cómo sabes? Es que era la 1, las 3 y las 4, ¿no? Y entonces eso también va cortando nuestras funciones, porque nuestro sistema entonces no está funcionando pues al 100, porque eso, hasta donde yo comprendo, pues tendría que ser algo automático el poder dormir, no es autónomo esa parte de, pues ya te duermes, tu ciclo sigue siendo hasta que te despiertas. Y estás echando mano pues de las energías que estás recuperando. Claro, y cómo nos recuperamos si tenemos un fraccionamiento continuo. Hay factores externos como el bebé que nos despierta y que hace que no podamos tener un sueño continuo y que esté continuo o francamente fragmentado. Y hay factores que no dependen de mí, como este problema de una obstrucción continua de la vía aérea, que hacen que tengamos estas pausas, y es cuando ya intervenimos para tratar de mejorar la respiración o la función de respiración cuando uno está durmiendo. Y qué importante es este tema, porque ahorita que lo relacionas a otras enfermedades pues que ya consideramos más crónicas, te das cuenta de la importancia del dormir bien, le voy a llamar así, ¿no? El dormir bien, el descansar bien, el estar atento, que como aparte pues durante la noche normalmente no hay quien nos esté vigilando, ¿no? En la noche y que diga, acomoda la cabeza porque ya la trae chueca, ¿no? O sea, no hay quien, porque los demás estamos durmiendo, estamos tratando de repararnos, ¿no? Y que haya alguien que nos pueda monitorear, pues en sí el sueño, porque creo que es un poquito como lo que hacen, ¿no? Tener que monitorear esa parte para ver cómo funciona. Yo creo que todos tendríamos que darnos la oportunidad alguna vez de al menos ver cómo funcionamos mientras dormimos. Porque si hacemos eso, yo creo que podemos encontrar varios de nuestros males y de nuestras ansiedades y cómo nos está afectando cuando nos despertamos. Sí, claro. Dormir es fundamental y se considera en general que una persona que no duerme bien es sinónimo a no vivir bien.
Y esto es porque repercute en nuestras funciones diarias y hace que no tengamos una buena función. Cuando estamos irritables, cansados o bien privados de sueño de forma exprofesa porque yo lo necesito por mi trabajo, no significa que por eso seamos muy buenos o eficientes o productivos. El hecho de que uno diga, o se enorgullezca de que duermo 4 horas porque me levanto a trabajar y hacer una serie de cosas y soy muy productivo, a largo plazo nos va a cargar la factura el cuerpo porque va a implicar a que tengamos muchos otros tipos de problemas. Claro. Hablando independientemente de apnea de sueño, hay gente que duerme poco, y por dormir poco me refiero a que duerme menos de 7 horas. Lo ideal es que todos durmamos entre 7 y 9 horas, pero la gente que tiende a estar privado crónicamente de sueño tiende a tener obesidad y otro tipo de problemas cardiovasculares. Mi riesgo de eventos cardiovasculares adversos por no dormir suficiente es mucho más alto que la gente que sí lo hace. De ahí la importancia de dormir también suficiente. No solo tener medidas de higiene de sueño adecuadas como las que me comentamos son básicas, sino también el tiempo que procuramos para dormir es esencial para no caer en problemas de obesidad y otro tipo de problemas metabólicos, que eso va relacionado con problemas de apnea de sueño. Y sabes que yo me llama la atención algo. Necesidades tan básicas como comer, dormir, es más, hasta tomar agua, hasta ir corriendo al sanitario, las anulamos. O sea, en vez de que lo veamos como necesario, lo básico, o sea, que necesitamos, pasamos a prioridades a otras cosas y no nos damos cuenta cómo nos está afectando nuestro cuerpo. Y efectivamente, por los chavitos tal vez de universidad todavía, pues dormí 2 horas y llegué, sí, y sin embargo te va a afectar. O sea, claro. No puedes creer que, o algo que me queda claro es que no puedes creer o quedarte con el pensamiento de, ya con que mañana duerma bien. No, es como si le vas agregando, hoy le agregas la piedrita o tu monedita, tu alcancía, ¿no? En algún momento también se va a llenar y te va a recordar que tuviste, pues, mal cuidado en estos ámbitos. Entonces, sí, tenemos que cuidar muchísimo el cómo estamos durmiendo, de verdad, más en esta época. Honradamente tenemos que aprender hábitos, como me decía bien el doctor, ¿no? Decía, tenemos que tener una rutina. Y lo malo es que también en la vida cotidiana, no sé, de lunes a viernes nos levantamos 1 hora y sábado y domingo, pues queremos como compensarlo y no debería de ser así, tiene que ser constante. Dormir nuestras 7 horas, qué importante es, aunque lo minimicemos. Y solemos minimizarlo y no entenderlo de forma suficiente como deberíamos, por lo que comentábamos. Actualmente la sociedad moderna duerme de 1 a 2 horas menos de lo que debería de dormir, justificando el trabajo entre otro tipo de factores que no deberían ser justificables, siendo primero nuestra salud, ¿no? Nos castigamos mucho y creo que el sueño es una forma de castigarnos mucho. O sea, sentimos que si seguimos otras 3 horas trabajando, algo más vamos a hacer. No digo que a veces no se pueda porque a veces también lo requerimos o hay cosas que tenemos que terminar, pero tenemos que aprender a ser muy organizados, a tener buenos hábitos para que a la hora que hayamos pactado con nosotros mismos nos acostemos a dormir. Ya no hay que castigar tanto al sueño. Totalmente, totalmente. Y una parte de eso es también corregir la parte de apnea de sueño, pues, que es el tema de lo que estamos hablando. Que seguimos comentando. Sí. Que no deja de ser importante porque además de ver todo lo que ya comentamos, estudiar o entender si estamos respirando bien resulta fundamental. Claro. Ya lo comentaba, de acuerdo a la severidad de la apnea de sueño es el tipo de tratamiento en general. Se considera el tratamiento de primera línea los hábitos de sueño y la modificación en el estilo de vida. Eso implica bajar de peso para evitar que la obesidad o sobrepeso sea un factor que contribuya a estas pausas en la respiración. A veces no es suficiente, perdón, ¿eh? No, sí sé. Y hablamos de otro tipo de terapias que se conocen como dispositivos que avientan aire a presión, conocidos como CPAP por sus siglas en inglés, que es aire a presión positiva de forma continua para mantener abierta la vía aérea y evitar que se esté colapsando de forma repetida. Actúa como una especie de férula neumática para que cuando yo me estoy colapsando no se permita por la presión de aire y haya un flujo a nivel pulmonar continuo que permite un buen intercambio de gases y evite que tengamos este tipo de problemas a largo plazo. Ok, a mí se me está haciendo muy interesante todo esto y tengo una pregunta, no sé qué tanto se pueda relacionar, pero ¿qué pasa cuánto tiempo se puede parar la respiración dentro de esta apnea sin que se convierta como en algo que te va a afectar en el momento y que llegue a ser como hasta un paro respiratorio?
Es poco frecuente que llegue a haber un paro respiratorio por una apnea. Sí pueden haber eventos cardiovasculares como infartos o eventos agudos secundarios a este tipo de baja en la oxigenación, pero tenemos pacientes que dejan de respirar de 40 segundos hasta minuto y medio y de forma repetida. Entonces, esa es la parte importante. Realmente no tanto la duración, que no deja de ser importante, pero la frecuencia de pausas en la respiración que me van a determinar cuándo es una enfermedad severa o cuando moderada o cuando leve. Porque de acuerdo a eso es como estadificamos o vemos el tipo de tratamiento que tenemos que dar. Claro. No, bueno, yo preguntaba esto porque me llamó la atención, o sea, ¿qué tanto puede ser? Pero ahorita me dijiste algo muy importante, o sea, es la frecuencia con que aparecen como estas pausas. Porque hasta donde yo sé o he escuchado, sí afecta mucho que el cuerpo no reciba el oxígeno suficiente. Por supuesto. Y contribuye a una liberación de sustancias metabólicas que ya habíamos comentado, nocivas, que van a dañar a largo plazo por ese tipo de cosas, además de mi repercusión en mi vida diaria, porque no estoy durmiendo bien y no rindo como debería. Esto genera más depresión, genera paradójicamente más ansiedad y también por eso insomnio, entre otro tipo de problemas. El hecho de que esté somnoliento y yo sea conductor de un autobús y me quede dormido puede ser muy grave. Entonces hay población de riesgo al que se tiene que estudiar para ver si no tiene un problema de este tipo, porque podemos evitar accidentes o problemas muy serios a nivel vehicular. La tercera causa de muerte de accidentes de tránsito en Estados Unidos se debe mucho por somnolencia excesiva y gran parte de ello por problemas respiratorios durante el dormir. Entonces son poblaciones de riesgo que nos obligan a estudiar. Tratamos también de identificar qué población de riesgo existe que pueda tener un problema de este tipo. Entre ellos los conductores de vehículos, gente hipertenso diabética o antecedentes de infartos cerebrales, infartos en el corazón, que pueden orientar a que también pueda existir un problema respiratorio durante el sueño. Es que era lo que decíamos, no es como el engrane, pero son engranes complejos, porque tal vez yo siento que solamente es en el momento del dormir la apnea y no, es lo que hay atrás en mi propia historia y lo que puede venir si no tengo cuidado, esa prevención hacia lo que me está sucediendo. Quiero contar una anécdota que hace rato me acordé. Una vez hace muchos años, cuando era niña, fui a quedarme a casa de una amiga y en automática toda la familia, eran como las 12 de la noche yo creo, eran 7 miembros, empezaron a roncar, todos a la par, todos, y de ahí no dejaron de roncar hasta como las 4 de la mañana. Creo que fue la primera y la última vez que me fui a quedar a su casa porque yo me sentía toda estresada de escucharlos, pero ellos no se despertaban y es más, no se daban cuenta de lo que les estaba sucediendo. Por eso como que ahorita quise enfatizar esa parte, ¿no? A veces no nos damos cuenta de lo que nos está pasando y quizás si un externo nos dice, oye, ¿sí te diste cuenta? Podemos cambiar hábitos, formas e inclusive pues podemos cuidar nuestra salud a largo plazo. Que es lo que estamos enfatizando, ¿no? Es muy interesante lo que comentas porque muchas veces la gente niega que ronque, pero cuando estamos en etapas profundas de sueño uno no se da cuenta. Cuando estamos en las primeras etapas o en etapas superficiales podemos ser perceptivos a estímulos sonoros y nos podemos despertar por nuestro ronquido y decir, pues sí ronco porque yo me he llegado a despertar. Hay gente, sin embargo, que lo puede negar, pero uno no va a estar consciente o no va a ser perceptible porque ya no tenemos la percepción de estímulos sonoros y por tanto podemos roncar a diestra y siniestra. Entonces no por roncar como oso significa que sea bueno. Hay que estudiar un poco más de fondo con este tipo de parámetros para ver si sí implica un problema que debe de estudiarse o solamente mantenerse en vigilancia. Mira qué bueno que nos decía. Yo la verdad ahorita me acordé de todo esto, fue una anécdota hace muchos años y ahorita me hizo ruido, ¿no? Como de verdad tenemos que monitorearnos esta parte que aunque es tan automática, sí tiene mucha repercusión en nuestra vida cotidiana y lo dijimos hace rato, también a un futuro cercano y lejano también, nos pasa factura. Ay, doctor, pues ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. A mí me gustó mucho esta charla, pero recuérdenos, dónde lo podemos encontrar, sus redes sociales, porque seguramente hay personas que se identifican con esto o que simplemente la pareja le dijo, oye, ya, vete al otro cuarto. Entonces, díganos dónde lo encontramos. Claro que sí. Estoy en Facebook en @otorrino.talayero o bien como doctor José Antonio Talayero. Ahí está apareciendo también para que lo anoten. Gracias. Estoy también en Instagram como
dr.talayero.petra y tengo un teléfono disponible en el 55 28 46 95. Ahí está el teléfono de mi consultorio, cualquier costo de la orden y cualquier duda o comentario, bienvenido. Perfecto, pues muchas gracias por enseñarnos esto, doctor Talayero. De verdad me ha encantado mucho, porque a veces tenemos muchos mitos sobre este tema, ¿no? Consideramos normalmente que roncar es malo y pues ya aprendimos que ni bueno ni malo. Y pues bueno, mi nombre es Elizabeth Sosa. Recuerden seguirnos todos los martes de 12 a 1 en Resurgir. Acuérdense que este programa es para mejorar nuestra calidad de vida, para aprender tips y aprender cosas que no cotidianamente escuchamos. Así es que si sabes de alguien que le interesa esto, compártelo, coméntalo, etiquétalo, postemos todo esto para que sigamos compartiendo este bonito conocimiento. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, protéjanse y abrazos a todos, abrazos virtuales a todos. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.